Hola, alumnos del doctorado de salud mental. Nuevamente bienvenidos. Unidad número 3, chicos. Características genéticas de los trastornos mentales de la niñez. Saludos nuevamente, soy el doctor Luis García Medina y comenzaremos a hablar de nuestra unidad. Aquí hablaremos de la predisposición genética de las enfermedades. Las enfermedades hereditarias en la niñez tienen que ver con este punto de la enfermedad o la predisposición al tener la enfermedad. No se apoya más en el modelo mendeliano de transmisión, se apoya en que parte de la varianza se explica por factores genéticos, se heredan factores de riesgo. La tasa de concordancia entre estos es del 70% y la tasa de concordancia entre gemelos monocigotos y gemelos dicigotos, si vean, es una diferencia enorme. Los gemelos monocigotos, pues les habla de un 70 a un 26%, ¿no? Que es un factor alto. Si los hijos biológicos de padres alcohólicos 3 a 4 veces la probabilidad de ser alcohólicos. Aquí les está hablando de esta predisposición genética. Incluso podría hablar igual yo de la misma manera si hablara del suicidio. Para algunos autores como Thomas Ellis, en Cognición del Suicidio, su libro más importante, él menciona que existe una relación del 50%. Richard Hailey, en la psicología de la personalidad, un buen libro de psicología, Richard Hailey habla también sobre este factor de cómo una persona puede cometer suicidio cuando en primera línea ya lo han cometido. Y más si hablamos si fue cometido por mamá o por papá. También se hereda que los sistemas de neurotransmisión dopaminérgicos sean deficientes. Esto es un ejemplo claro. En la unidad pasada, cuando les hablé de la enfermedad maníaco-depresiva, hablábamos justo de que los gemelos monocigotos tenían el 50% de probabilidades de presentar esta enfermedad. Entonces, por eso que nosotros hablamos de estas características de la enfermedad y estamos describiendo cómo es posible que estas afecciones dopaminérgicas y serotoninérgicas, o sea, donde hay una mala secreción de dopamina, donde hay una mala secreción de serotonina, yo se los mencionaba en unidades pasadas, de cómo la depresión tenía esta característica por una afectación neuroquímica, no solo por una alteración genética. Esta alteración neuroquímica de la cual estamos hablando también tiene un factor hereditario, ¿sí? Hill en el 92, la predisposición genética al alcoholismo no es directa, mediada por las genéticas variables como la capacidad y la personalidad, la impulsividad y el neuroticismo, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que también estudiar estas características tan importantes para poder nosotros entender cómo es que se presenta una enfermedad. Cloninger habló del tipo 1, que limitado por medio de las características de la personalidad evitativas, y el tipo 2, que es indiferente al medio o la persona antisocial. La herencia de la tolerancia, menor intensidad de reacción a la ingesta, pobre estimación del grado de intoxicación. Vean, aquí este cuadro nos habla de en esa predisposición cómo podemos ver las deficiencias mentales o las características de la deficiencia mental. Vemos el área cognitiva y luego vemos su función: conocer, percibir y ordenar el mundo. Y en una deficiencia mental, pues hay déficits en su desarrollo, no hay un aprendizaje adecuado, hay operaciones mentales incorrectas y concretas, psicomotora, una independencia y conocimiento del medio, conocimiento del propio cuerpo, ¿sí? Esa es la función, y la inmadurez y los problemas asociados a la percepción y relaciones sociales. Son las personas que tienen estas malas condiciones para relacionarse con otra persona, ¿verdad? O con alguien que tiene una estrecha relación personal. Psicomotora, la independencia y conocimiento del medio, o el conocimiento del propio cuerpo. Y esto nos puede llevar a la inmadurez, a problemas asociados
pero a las relaciones sociales. El lenguaje, me vuelvo un poquito hacia atrás, solo para hacer hincapié en esto de las relaciones sociales. Aquí también podríamos hablar de las relaciones de pareja, ¿sí? Es un punto fundamental. ¿Por qué? Por la falta del conocimiento del propio cuerpo. Es un factor importante. Bien, el lenguaje, la comunicación. Nosotros debemos estar alertas cuando veamos o valoremos niños. Les hablaba yo en algún video introductorio de que los niños, la característica de los niños es ver la enfermedad para poder hacer algún cambio si esto lo requiere. En el caso de la comunicación, es muy sencillo. Un niño cuando llega a los 2 años tiene que dominar por lo menos 20 palabras. Mamá, papá, agua, perro, gato, bla, bla, bla. ¿Sí? Pero cuando yo veo que ese niño no domina ni siquiera las 20 palabras que debe dominar, entonces algo debe haber ahí. ¿Sí? Un problema de autismo, un problema de Asperger, pudiera ser algún trastorno del neurodesarrollo o cuestiones muy específicas que condicionen que ese individuo no haya mejorado. Problemas de articulación y pronunciación, ¿sí? O sea, que esté muy pronunciado una articulación, la lengua, al articular la lengua, que no exista este aspecto, o sea, hago el sonido para que usted me comprenda, o estos movimientos linguales adecuados. Dificultades en la conceptualización y en el descubrimiento de las estructuras lingüísticas. Por ejemplo, pueden ser las letras, las mismas enomatopeyas que hacen los papás. ¿Cómo le hace el perro? Guau, 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 guau. Para algunos estudiosos no es correcto que yo le diga el guau, el miau, la mu, no tengo que decir la vaca, el gato, el pollo, etcétera. ¿Por qué? Porque si no, eso va a condicionar la enfermedad. Afectiva, comunicación, autonomía, adaptación, dificultades para el autoconocimiento, tiene mayor vulnerabilidad y riesgos de una psicopatología, es importante, sobre todo porque habla de la comunicación y este proceso de adaptación al medio ambiente. Autonomía y adaptación al ambiente, retrasos en la adquisición de hábitos de autonomía y retraso en las habilidades sociales. Llegamos al autismo, una enfermedad muy poco conocida, muy poco frecuente, pero el autismo es una enfermedad que tiene esa característica. Tiene esa característica como enfermedad que se produce de esa manera. Mucho tiempo el autismo ha estado sin ningún punto de diagnóstico, aunque también el autismo ha estado sin ningún punto para nosotros entender la enfermedad y cómo se desarrolla la misma. Bien, ¿cuáles son las causas del autismo? Si usted se fija, las causas son muy diversas. Se desconoce qué es lo que lo causa el autismo. No se precisa en ningún autor cuál sería la etiología. Hablan de un factor genético, que mamá, papá o algún miembro de la familia lo tuvo y le aparece al niño más pequeño. Enfermedades después del nacimiento, pues la meningitis es lo más frecuente. Algunos factores ambientales como las vacunas, las toxinas, las dietas. Entonces esto puede condicionar de que el niño tenga alguna alteración a nivel del sistema nervioso y es por eso que se enfermen, ¿sí? Entonces esta característica va a ser presente y va a ser algo muy cotidiano. Vemos aquí la etiología multifactorial, pero del espectro autista. Es muy diferente el espectro autista del autismo. Vemos un factor genético que es por errores genéticos del metabolismo, un sistema inmune deficiente. Entonces, aquí nosotros vemos cómo esta etiología multifactorial del espectro autista tiene factores que los vamos a dividir en dos. Vemos el factor genético, que son los errores del metabolismo y de un sistema inmune deficiente. El sistema inmune va a tener una característica importante. El proceso inmunológico no solo previene enfermedades, sino a que ayuda a que no se presenten enfermedades. Entonces veremos una función inmunológica deficiente, por lo tanto veremos una función pancreática. El páncreas es una glándula, produce hormonas, es por eso
que aquí lo veríamos también. Deficiencias de ácidos grasos, sobre todo los omega 3, va a producir una deficiencia de ácidos grasos. Un aporte insuficiente de antioxidantes. Los antioxidantes son fundamentales en la dieta de un individuo para que no existan radicales libres, para que las células no se oxiden de una manera más rápida. Entonces es por eso que el aporte de antioxidantes es importante, y cuando se tiene un aporte insuficiente, entonces el envejecimiento aparecerá de manera más prematura. El medio ambiente, metales pesados, infecciones, también pueden ser factores predisponentes. La mala nutrición y la deficiencia de vitaminas puede producir algunas anormalidades en las funciones cerebrales y puede producir algunas anormalidades para la conducta, ¿sí? Síndrome de intestino permeable, o sea, es un proceso digestivo en el cual se van a absorber de manera pues demasiado rápida algunos nutrientes, y eso no va a permitir que la persona tenga una adecuada nutrición. Sobrecrecimiento de levaduras y bacterias, y la detoxificación inadecuada, intoxicación por metales pesados, ¿sí? Los metales pesados tienen un factor fundamental en las afecciones cerebrales, muy pocas veces estudiados, muy pocas veces nosotros le podemos hacer un diagnóstico al paciente de una manera oportuna. ¿Por qué? Porque el paciente cree, o el individuo cree, que tiene una dieta adecuada cuando su dieta es deficiente, y eso lo lleva o lo predispone a tener infecciones de este tipo. Bueno, entonces eso fue las etiologías multifactoriales del espectro autista.